¿Es necesario que el condado de Miami-Dade expanda su sistema actual de transporte público rápido? Y define como transporte público rápido el Metro Rail elevado, los trenes de pasajeros o el Metro Mover. O sea, que no estamos hablando de los autobuses o de las guaguas. Esa pregunta es súper engañosa. Primero está mal planteada, porque eso de ¿es necesario? Es muy general. Todo es necesario. También podría preguntar, ¿es necesario un metro subterráneo en Miami como el de Nueva York? Sin preguntarse si el subsuelo lo permite. Todo eso. ¿Es necesario debido al calentamiento global y a la ola de calor una piscina en cada patio? Por supuesto que es necesaria. Lo que no aclara la pregunta, que está en la boleta, es cuánto cuesta esa expansión del sistema actual de transporte, ni de dónde va a salir el dinero, esa extensión hasta dónde llega. ¿A qué áreas va a afectar? Etcétera. No. Si la pregunta, yo creo que si lo preguntan es porque no tienen el dinero y nos van a sacar el dinero de algún lado a nosotros, ¿no? Gracias a preguntas capciosas, no claras o engañosas, en el pasado hemos terminado subiéndonos los impuestos cuando no era eso lo que deseábamos. Preguntas donde más es menos y donde menos es más. Y si supuestamente, como estaba leyendo también en el Herald, hay un estatuto, o que dicen los demandantes, de la Florida que prohíbe referendos sobre órdenes de desarrollo, habría entonces que revisar todos los referendos del pasado, porque tengo la impresión de que muchos de ellos son sobre órdenes de desarrollo. De hecho, hay otra pregunta en la boleta del condado, creo yo, o de la playa, ahí me quedé, pero debe ser, aunque es en la playa de todo el condado, que pregunta si aprobamos la construcción de una nueva estación de bomberos en Flamingo Park, en Miami Beach. Porque estas preguntas, para que fueran honestas, tendrían que aclarar costos y tendría que aclarar también las fuentes de donde van a sacar el dinero. Yo creo que tendrían que enunciarse de la siguiente manera. ¿Está usted de acuerdo con un aumento de tanto por ciento al valor de la propiedad o a la venta, impuesto al valor agregado, para financiar una nueva estación de bomberos o una ampliación del Metro Rail? Esa sería una pregunta honesta. ¿Estaría usted de acuerdo con un impuesto extra de tanto por ciento? O sea, con especificación, porque un impuesto podría ser cualquier cosa, para una ampliación que va a llegar de tal a tal lugar y que va a costar tanto. Además, el problema con los impuestos es que tú pides un impuesto para una ampliación. Todo el mundo está de acuerdo, se hace la ampliación, pero después el impuesto se sigue cobrando. Claro. y ya se acabó la ampliación. Impuesto que llega, impuesto que para retirarlo, a veces le ponen fecha de caducidad. Pero fíjate, los gobiernos locales, las ciudades, o sea, los ayuntamientos locales o condales, están concebidos para servicios básicos que son protección, policía, bomberos, parques, bibliotecas, eso es lo básico, alcantarillado, calle. Pero resulta que en un presupuesto de 11 mil millones de dólares, 11 mil millones de dólares, compare, por ejemplo, la ciudad de Miami funciona, de Hialeah, funciona con 300 millones de dólares, claro. 300, 400 más o menos. Entonces, no le alcanza para los servicios básicos porque lo gastan en otras cosas. Funcionan como si fuera una ONG. Y entonces cuando nos van a dar los servicios básicos, tenemos que pagarlo nosotros a aceras. Las áreas no incorporadas, la mayoría no tiene aceras. Esos son servicios públicos. Entonces, ¿por qué yo tengo que construir la acera? Claro, sí. Si hago un driveway, si la acera es pública. Entonces, es increíble que estén pidiendo dinero para una estación de bomberos, cuando eso entra dentro de sus servicios básicos, ¿no? De cualquier manera. Por otra parte, yo pienso, y lo he dicho aquí también varias veces, que hay que parar
el abuso de los referendos que están siendo usados para saltarse el proceso legislativo, ¿no? Y he contado que como reportero, y me imagino tú en el Herald también, he asistido a múltiples reuniones en distintas ciudades, incluso en el propio condado, donde se discute una obra que se va a hacer. Y tú dices, qué bueno, van a construir tal cosa en tal lugar. Pero de repente oyes otro que dice, mira, eso traería este problema, y empiezan a surgir, y de la idea original a la que termina aprobándose o no aprobándose, transcurre un largo trecho. Quiere decir que para eso están las legislaturas, ¿no? Donde se discute el impacto, el costo, los beneficios versus las consecuencias, etcétera. Pero además, ese abuso de los referendos va contra el espíritu republicano con que se fundó los Estados Unidos. Hay que leer las cosas que escribió James Madison, principal autor intelectual de la Constitución de los Estados Unidos, cuarto presidente del país, que dijo que una república debía ser gobernada o legislada por el pueblo eligiendo a sus representantes, y que esos representantes eran los que debían discutir, debatir y aprobar o no un tema. Y él estaba en contra de que el pueblo, mediante cualquier método de democracia directa, aprobara los temas o determinara sobre ellos, porque no había modo en una discusión masiva de verle realmente, a no ser que sea algo como el referendo del Brexit o algo así, claro, de verle todos los ángulos, ¿no? Porque ese tipo de democracia directa, decía Madison, suprime en parte el debate, sobre todo en temas de desarrollo. En Suiza, por ejemplo, hay un exceso de referendos, pero a nivel federal solo existen para quitar leyes, no para ponerlas. Mira qué interesante. Aquí, cuando una legislatura no aprueba algo, se ha puesto de moda ir a referendo, ¿no? Para saltarse el debate y encapsular en una pregunta lo que debió ser visto con más amplitud para poder ver todos los puntos de vista o todos los ángulos. Las preguntas de los referendos suelen siempre tener un solo punto de vista, ¿no? Un ejemplo: hay que construir un edificio en la 8 y la 50 y pico o la 60 y pico. Tú sabes que Coral Gables, como es un área residencial, hace tiempo no permite la construcción de edificios porque calculan, tú dices, qué bueno el edificio, porque el edificio ese hace falta, tenemos escasez de viviendas y va a bajar los alquileres. Pero entonces viene otro y te dice, bueno, ese edificio donde lo piensan construir, hay solo una calle de salida, claro, ese edificio va a haber lo menos 2 carros por apartamento, va a crear... La tubería del acueducto mide tanto. Unos embotellamientos, exacto, va a qué sé yo. O, como he visto yo, una discusión de que, entonces dice, bueno, en las periferias que da a la calle 8 y dan a Leyún se permiten negocios y se permiten edificios. Pero resulta que yo vi una vez protestando a unas personas que dijeron, bueno, yo tengo una casa atrás del edificio, cuando no existía el edificio, con piscina, y ahora resulta que no me puedo bañar en la piscina porque el edificio entero me está mirando. Claro. Perdí toda mi privacidad, mis hijas no pueden salir ahí porque hay unos mirahuecos desde el apartamento, sí, sentados vacilándola, ¿no? Entonces, tú dices, ¿quién tiene razón o quién no tiene? Como ahora mismo hay una discusión sobre, y hay gente a favor y en contra, de que haya detectores de metales en las escuelas. Que no sé por qué empieza el curso escolar un jueves, que es muy raro eso, ¿no? En vez de un lunes, pero bueno. Entonces, tú dices, sí, como ha habido tiroteos en las escuelas, es una medida saludable. Sí, en Broward fue que empezaron los detectores. Bueno, no va a ser aquí de momento. Han creado un problema, claro, de unas colas inmensas para entrar y un embotellamiento y qué sé yo. Entonces, en una discusión de una asamblea legislativa puedes discutir eso, pero en una pregunta de 1, 2 o 3 párrafos incluso, claro, no hay manera de poner todos los ángulos. Tú dices, bueno, pero ¿cómo un grupito pequeño va
a determinar, es más democrático que sea el pueblo entero. No, pero ese grupito pequeño es elegido por nosotros. Claro. ¿Y para qué? Para que tengan el tiempo y la voluntad de escuchar todos los puntos de vista. Madison, no yo, no Andrés, tiene unas largas disquisiciones sobre lo que él enmarca en la discusión de democracia versus república, que es muy interesante, porque dice, democracia es la imposición de la mayoría, y esa idea de que la mayoría nunca se equivoca, sí, ojo, se han equivocado un montón de veces. Claro. Y luego, ayer hablábamos de características de la democracia norteamericana que hace que sea la democracia norteamericana singular, la singularidad de Estados Unidos. Y una de ellas es que tratar de evitar que una mayoría se imponga sobre la minoría, a veces solo con un 51%, como pretende hacer Maduro hoy, sí, suponiendo que hubiese ganado de verdad, que no es así. La defensa de las minorías, de que... el derecho de la minoría a expresarte, a no ser perseguida. Uh-huh. La idea de que la mayoría, repito, no se equivoca, y la idea republicana es que existan balances que impidan que una mayoría se imponga a la minoría, y que el número no es un valor en sí mismo, que la calidad también es un valor. Hay que leer, repito, todas las reflexiones de Madison sobre este tema de por qué un cuerpo legislativo es más eficiente. Y esa idea de, el Congreso se la pasa la vida fajado y peleado, son una olla de grillos. Esa es la idea, que estén ahí peleando. Cuando veas la unanimidad, claro, asústate por completo, ¿no? Él decía que el cuerpo legislativo era un intermediario entre las pasiones populares y el poder ejecutivo. Oye, esos tipos estaban fuera de liga, ¿eh? Sí. Y ahora los quieren denostar, que son ideas antiguas, hay que coger y hay que hacer una nueva constituyente bajo las ideas de Bernie Sanders, claro, que es un analfabeto, que es un arbitrario. Que todo eso fue construido sobre un orden esclavista. Eso. Es bueno recordar una cosa, es bueno recordar que en más de la mitad de este país no hubo esclavos. Por ejemplo, en el oeste no hubo esclavos. En el oeste no hubo esclavitud. ¿Por qué? Porque ahí se fueron los pioneros a fundar, a plantar, a coger tierra, a desarrollar. Ahí se enfrentaron los pioneros, justamente, como se le dice, se enfrentaron a los indios. Ahí fue otro follón. Pero, o sea, la esclavitud es... Los indios que participaron a veces del lado británico, sí, claro, en la guerra de 1812, por ejemplo. Y los indios americanos tuvieron esclavos negros, que por cierto costó más trabajo quitárselo que a los blancos. Y, o sea, no en todo Estados Unidos hubo esclavitud, por eso el tema a veces se hace un poco escabroso de discutir en el centro y en el oeste del país, porque en todos esos lugares, Wyoming, ahí la economía funcionaba de otra manera. La esclavitud es el sur y las áreas de la costa este, por el tipo de economía que había, de plantación, tabaco, algodón, etcétera. Pero entonces, a donde yo quiero decir, yo no tengo que decirle a nadie cómo votar. Claro. Yo voto ya por instinto básico, por un asunto ético, contra todas esas engañosísimas, porque aquí lo que creo entender, enmiendas, que te están preguntando si tú quieres que vaya a la boleta, claro, ¿no? Entonces, ¿es necesario en el condado Miami-Dade expanda su servicio actual de transporte público rápido? ¿Que lo expanda hasta dónde? ¿Y a qué costo? ¿A qué costo? ¿Y cuánto me va a costar? ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿Dónde va a ser el impuesto? Esto es obtener los $2,000 millones claro, por otras vías. Eso debía. ¿Está usted de acuerdo en pagar? Dice la mentalidad de nuestra alcaldesa. Claro, eso debe empezar por decir, ¿está usted de acuerdo en pagar un impuesto de tanto por ciento? De tanto por ciento durante tantos años para pagar por esto, y ahí tú decides. No, pero eso debería discutirse en los oficiales que hemos elegido para que discutan esos temas. Que yo no confío en ellos. Bueno, pues vota por otros. Pero claro, ese es el sistema. Es mejor que eso que hacía Fidel. Por ahí está, ¿no?
La reforma agraria, y leía 4 párrafos de la reforma agraria. ¿Quién que esté de acuerdo que levante la mano? Sí. Sí, aprobada por unanimidad en medio de la plaza. Y los idiotas de observadores internacionales europeos, los Jean Paul Sartre y toda esa gente, ¡ay! Emocionados ante la demostración de democracia directa. Democracia directa, sí. ¡Ay, qué horror! ¿No? Pues nada. Democracia directa, las virtudes de la democracia directa frente a la democracia representativa. Porque fíjate, yo no sé el tema del parque de Carollo, que es un gimnasio en medio del parque, no sé, pero eso va a discusión, de verdad. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.